Amén. Gracias, hermano Alberto. Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración esta tarde, perdón. Hoy cambió el horario. Esta tarde damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos nuevamente y invitamos a los hermanos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a continuar con nuestra lectura de este hermoso Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, leer su palabra, poder escucharla, Señor, poder atesorarla en nuestros corazones. Le pedimos, Señor amado, para que el Espíritu Santo haga la buena obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de sus hijos e hijas aquí presentes, Señor. Pedimos, Señor amado, que sea su palabra, su voz la que escuchemos, Señor, y no la idea de un hombre, un pensamiento de hombre, Señor. Pido, Señor amado, para que derrames tu bendición a cada uno de nosotros, Señor, y nos permitas, Señor, recibir este alimento de parte tuya, Señor. Por eso, Señor, te pido que limpies también mis labios de hombre pecador, para que esto sea tu voz, Señor, la que se escuche, sea tu palabra la que sea enseñada y predicada, Señor, y no las ideas mías, Señor, ni de un hombre pecador, Señor. Cuida mi corazón, Señor, mi mente, que nada nos traiga, Señor, que nada contamine, Señor, tu enseñanza. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El Evangelio de Marcos, hemos dicho varias veces, fue el primer evangelio que fue escrito. Y se piensa que muchos, y de hecho hay muchas las referencias que hay en los otros evangelios, se piensa que fue como la guía maestra o la guía que tuvieron los demás evangelistas para escribir la historia de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, hablar de Él. Asimismo, también muchos piensan que son las palabras dictadas por Pedro a Marcos, las palabras de Pedro contando, relatando las vivencias que él tuvo en este tiempo con el Señor. En sus palabras, pese a lo breve que es, hay mucha vida, mucha vivencia. Y en lo directo que resulta ser, es una enseñanza que no nos puede dejar detenidos ni dejar de sorprendernos cómo los relatos van siendo explicados rápidamente uno tras otro. En esta parte que hemos leído esta tarde, nos muestra y nos habla de Juan el Evangelista, nos habla del ministerio del Señor y también nos habla de un tema muy importante y muy profundo para la vida de los creyentes, el reino de Dios y asimismo del Evangelio. Es decir, hay 4 elementos que en estas breves líneas están en juego. Primero que nada diremos respecto a Juan. ¿A qué Juan se refiere? Se refiere a Juan el Bautista, que fue encarcelado por predicar, por enseñar, que fue llevado a las mazmorras y sabemos posteriormente que fue decapitado. Pero el ministerio del Señor, el ministerio del Señor Jesucristo no estaba sujeto a la predicación de lo que Juan el Bautista hiciera. De hecho, en el Evangelio de Juan, el evangelista, nos habla de que cuando Juan el Bautista predicó y enseñó sobre el Señor Jesucristo, decía él y dice que no es digno de desatar la correa de su calzado. Y es necesario que yo mengüe, dice, para que él crezca. El ministerio de Jesús crezca y yo mengüe, es decir, baje. Esto mostrando no porque él se sintiera un hombre soberbio, sino que todo lo contrario. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Y él enseñaba y decía que debían de bautizarse en el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Había un entendimiento ritualista en ello.
Había un entendimiento de ritual por parte del pueblo de Israel. Era necesario ser bautizado, bautizarse por parte de Juan, para poder así ser perdonados. Mas ahora Jesús, irrumpiendo en la historia, irrumpiendo en el mensaje, también llama al arrepentimiento, pero Él viene y nos enseña algo distinto. No diferente en el sentido que fuera algo que no fuera haber sido expuesto antes por parte de los profetas, o que Juan el Bautista lo haya desconocido. Lo que sucede es que Juan era el vocero, podríamos decir, aquel que llevaba la palabra informando que alguien más importante que él vendría. Tras él viene el rey, aquel que dice y hemos dicho no está autorizado, no es capaz, no es digno de desatar encorvado, dice, la correa de su calzado. Él bautizaba, yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista, mas el Señor Jesucristo bautizará con el Espíritu Santo. De esta manera se comienzan a diferenciar ambos ministerios. En ambos ministerios se habla del arrepentimiento, mas uno era el pregonero, era Juan el Bautista, ahora es el rey el que viene a enseñar a su pueblo. Cuando Juan es encarcelado, es el tiempo de menguar su ministerio. Es el tiempo en el que el Señor Jesucristo ya comienza a enseñar y a predicar. Y dice que fue a Galilea, a la provincia de Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y ahí nos debemos detener un poco en qué es lo que significa predicar el Evangelio del reino de Dios. Galilea, antes que ello debemos decir que es una provincia israelita, es una provincia judía, en la cual el Señor Jesucristo desarrolló gran parte de su ministerio. Y es ahí donde el Señor va enseñando y hablando a las multitudes. Es ahí, desde ahí donde vienen de todos lados, de Jerusalén, y comienzan a escucharlo. Y su fama dirá un poco más adelante el mismo Marcos, su fama se difundía por toda la provincia alrededor de Galilea. Era un hombre, algunos pensaban y decían, qué gran hombre, qué gran maestro el que viene a enseñarnos. Pero aquí el Señor Jesucristo avanza en un tema muy importante, el reino de Dios. El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Primero debemos recordar lo que significa evangelio. Evangelio significa poder, la buena nueva, el triunfo de victoria sobre el enemigo. Muchas veces lo hemos mencionado. Es el evangelio, es la palabra dada por los generales, a su rey, diciéndole que hemos triunfado. Y comienza el Señor Jesucristo a hablar del triunfo, de su propio triunfo sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Es el triunfo de Cristo que haciéndose hecho hombre, comienza su ministerio en medio nuestro. Siendo Dios, Él no escatima, dirá también el apóstol Pablo, en humillarse haciéndose hombre. De esta manera, el Hijo de Dios habla y enseña. De esta manera, el Hijo de Dios muestra una verdad que estaba oculta por parte de los profetas. Y no porque hubiera habido una mala fe, una mala intencionalidad de no contar o explicar qué es lo que significaba, sino que era un entendimiento que era necesario que el propio rey, el propio Señor mostrara, porque es su autoridad hablando. Los límites de este reino es toda la tierra. Toda la tierra son los límites de este reino. Y este reino tiene un rey, que es el Señor Jesucristo. Y este rey tiene una ley que nos guía que conduce a este pueblo, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra enseñada. Nuestra confesión de fe nos dice que es la Biblia nuestra única regla de fe y de conducta. Es aquella que nos va guiando como pueblo, nos va dando entendimiento de cómo comprender la enseñanza de Dios. Asimismo, este reino tiene un pueblo, que es su iglesia. Son conceptos que empiezan a elaborarse en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Son conceptos en los cuales Dios nos empieza a mostrar y a develar ese manto que cubría el entendimiento espiritual de las personas. Y el Señor habla a su pueblo, habla al pueblo de Israel, y sabemos por la historia de la bíblica, la historia de la iglesia, que posteriormente también nosotros hemos sido beneficiados y hemos sido invitados a participar de este pueblo.
como decía nuestro hermano delante, por gracia, por solo misericordia de Dios. Somos parte de ese reino. Usted, yo somos parte de ese reino. Pero para tener esa carta de ciudadanía, para poder decir, sí, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, el Señor nos empieza a mostrar, a revelar lo que es necesario para que nosotros formemos parte de ese pueblo. En primer lugar, debemos de señalar que este reino es de Dios, es el reino de Dios. Él lo ha creado, Él lo ha levantado, a Él le pertenece toda la creación, todo el mundo, hemos dicho, todo lo que está creado le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca, no hay ningún rinconcito o espacio que uno pueda pensar que no Dios lo ignora o no sabe lo que ocurre en Él. Dios es el Señor de todo el tiempo también de este reino. Él está sobre el tiempo, sobre la materialidad. Es un Dios eterno, es un Dios omnipresente y omnisciente. Al mismo tiempo nos dirá que es un reino en el cual el Señor, Dios, nuestro Señor, es un Dios que es justo, que es bueno y que también es compasivo y misericordioso. Al mismo tiempo nos exigirá a nosotros poder entrar a este reino. Y Cristo ya ha comenzado en este mensaje a hablar a estos hombres, estas muchedumbres que lo comenzaban a seguir, diciéndoles, el tiempo se ha cumplido, es ahora. Es ahora que el tiempo se revelará. ¿Cuál es ese tiempo? Aquel que los profetas proclamaban en la antigüedad, como en Hebreo nos dice que nuestros padres, habiendo escuchado a los profetas en otros tiempos, ahora es Cristo el que habla a su pueblo. Es Cristo el que está hablando a los que lo están escuchando. Y ya no tendrán que esperar más una venida, no tendrán que esperar más que se cumplan circunstancias como aquellos que los profetas fueron hablando en otros tiempos, sino que ahora, estando Él, el tiempo comienza, se ha cumplido lo que Dios había previsto a través de la profecía, a través de la historia, a través del entendimiento bíblico, el tiempo de la redención. Es el buen tiempo. El tiempo de la redención y en el cual dice que el reino se ha acercado. Ya no es un reino lejano, no es un reino en el cual no podían ellos entrar, no es un reino en el cual ellos tenían que pensar cómo sería este reino, sino que ahora en Cristo, en este tiempo de redención, en este tiempo de la revelación plena, a través de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios se hace patente y podemos acercarnos confiados ante Él. Para ello el Señor nos dice, arrepentidos. Tal como decía también Juan el Bautista y tal como los profetas habían predicado, arrepentidos, decían al pueblo. Y el pueblo entendía el arrepentimiento como una forma de ofrecer ritos, sacrificios ante Dios. Mas el Señor muchas veces habló a los profetas, no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, quiero un corazón contrito y humillado. Quiero que me conozcan, quiero que me amen, quiero que me respeten, quiero que obedezcan mis mandamientos, quiero que se acerquen y sepan que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Quiero que respeten el pacto que he establecido con ustedes. El pueblo, ese pacto muchas veces lo violentó, muchas veces lo violó, muchas veces lo ignoró y simplemente desconoció a su propio rey, a su propio Señor. ¿Cuántas veces el Señor se acercó y gimió, pueblo mío? ¿Cuántas veces el Señor envió profetas para hablar? ¿Cuántas veces el Señor les mostró a través de la historia lo que estaba ocurriendo cuando el pueblo se alejaba de Él, cuando desconocían el rostro del Señor, cuando se sentían poderosos y en lugar de acercarse a Dios y reconocer el amor del Padre, el amor de este Dios hacia ese pueblo, ellos blasfemaban, ellos idolatraban, cometían barbaridades, enloquecían y seguían alejados cada vez más del Señor. Mas Dios, en su eterna decreto, en su eterno tiempo y en su eterna voluntad, había determinado que el Señor Jesucristo estuviera en esta tierra y predicase sobre el reino de Dios. Y ahora les dice arrepentidos, como hemos dicho. Arrepentidos pensando no el arrepentimiento sujeto al rito, no la autojustificación, porque los hombres iban y pedían ser perdonados los pecados y para eso bastaba, según ellos, el bautizarse en agua.
ignorando la plenitud de la enseñanza. Arrepentidos, y agregaba él, creed en el Evangelio. Este es un concepto nuevo para ellos. ¿Cómo vamos a creer en algo que no sabemos? Uno se debe preguntar en ese momento, los hombres no sabían a lo que se estaba refiriendo el Señor con esta enseñanza. Ya Juan el Bautista les había dicho, yo bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significaban todas esas palabras? ¿Qué significaban todas esas palabras que salían de este nuevo profeta, de este nuevo maestro que era el Señor Jesucristo, de este nuevo rabí? Aquel Juan el Bautista se refería con tanto honor y honrándolo. ¿Qué es lo que ahora el Señor nos dice? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Nos está hablando de la fe, está hablando y estableciendo los conceptos de la fe y el entendimiento de su iglesia, de su pueblo, de aquellos que habían de ser llamados, aquellos que son llamados y aquellos que serán llamados, y a los cuales nosotros tenemos que tener claridad en arrepentimiento de nuestros pecados. Y arrepentirse de nuestros pecados significa algo muy claro y muy preciso, es revisar nuestra vida, es revisarnos y saber todas las cosas, aquellas cosas que no nos gustan y van surgiendo. El corazón del hombre está entenebrecido, nos dirá la carta a los romanos. El hombre estará muerto en delitos y pecados, nos dirá en Colosenses el apóstol Pablo. Somos enemigos de Dios, estamos muertos, estamos entenebrecidos, y frases por el estilo que nos van dando a entender el carácter del hombre, el carácter de su alma. Mirando a un hombre errante, a un hombre muerto, a un hombre alejado de Dios por sus propios pecados, Santiago nos hablará de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias inmundicias. El reino se ha acercado, el reino está aquí. Ya no es necesario pensar o especular cuál va a ser el reino. El Señor Jesucristo está diciéndole a ellos, mírenme, mírenme, en mí está el reino. Yo soy el representante de este reino. Hermanos amados, ya no es necesario mandar un pregonero antes, sino que ahora el propio rey se ha acercado. Es el rey el que viene a su pueblo. Lo normal es que el pueblo corra a ver al rey. Lo normal es que el pueblo vaya y vea a este rey que viene llegando. Mas Dios en su amor, en su misericordia hacia nosotros, ha enviado a Cristo a esta tierra. Eso significa que se ha acercado. Ya no es algo lejano, no es algo que inalcanzable, sino que ahora Cristo nos habla arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Es creer en Cristo. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Es creer en el pacto de Dios que hizo con nosotros. El pacto de Dios, ese pacto de amor y de misericordia, el pacto de gracia. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio es saber que Cristo perdona mis pecados. Dios perdona mis pecados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Es leer su palabra, es reconocer que la Biblia es su libro, es esta constitución, hablando en términos muy humanos, que nos guía. No es la voz de un hombre que nos habla, sino que es la voz de Dios hablando a los hombres. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Practicar la misericordia, ser piadosos, practicar la coinonía con los hermanos, el amor de los hermanos y de los necesitados. ¿Qué es lo que es creer en el Evangelio? Es mirar a Cristo. Mis amados hermanos, es eso lo que Cristo comienza a enseñar. Arrepentidos. Ya no el reino de los cielos vendrá, como decía Juan, sino que ahora no es necesario preparar los caminos porque ahora Él ya está acá. ¿Es necesario el arrepentimiento? Sí. La confesión. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento? Confesar nuestros pecados. Es mirarnos a la luz, no nuestra, sino ante los ojos del Señor. Como el Espíritu Santo va mostrándonos nuestra podredumbre, nuestros vicios, nuestros desvaríos, nuestras locuras, nuestras suciedades, lo más deleznable que somos, el Señor nos muestra. Y no para destruirnos,
no para jactarse de la pobredumbre o lo pobre que somos nosotros, sino para mostrarnos su amor hacia nosotros. Porque Cristo, a través de su sangre derramada, nos mostrará el Evangelio y nos mostrará la palabra. Cristo en la cruz limpió nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos, cuando la palabra nos llama al arrepentimiento, nos muestra al acercarnos a Dios, no jactándonos, no mofándonos, no pensando que el que tenemos por delante es cualquiera, sino con mucho amor, con mucho entendimiento de saber quiénes somos y de saber que la mano generosa de Dios se ha extendido para nosotros. Como un hambriento, como un harapiento que es levantado y alimentado por el Señor, somos vestidos por Él. Por eso el Señor les dice a este pueblo, creed en el Evangelio, creed en mí. El que cree en mí, cree en el Padre. Créanme, dice el Señor. Y cuando el Señor dice creed en el Evangelio, no está pidiendo, por favor, pucha, quiéranme. No, hay personas a veces que hablan, Dios se pone contento por esta. No, Dios es Dios. Nosotros tenemos que sentirnos gozosos, somos nosotros los que tenemos que estar gozosos porque estamos bajo el alero del Señor. Dios es gozo, Dios es paz, Dios es eterno. Nosotros participamos de ese gozo porque Dios así nos muestra, porque Dios nos dice que somos sus hijos. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted lee la palabra y pensemos como hombres que por primera vez estamos escuchando estas palabras, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor está hablando a nuestro corazón y demanda de nosotros no solamente el decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, somos hermanos, sino demanda de nosotros un cambio aquí en nuestro corazón, que no es del hombre, sino que es del Espíritu Santo, que lava nuestros corazones, que transforma nuestra vida. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos, hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido, Señor. Por la palabra que usted nos permite leer, Señor, escuchar y guardar en nuestros corazones. Te pedimos, Padre amado, para que esta palabra nos guíe en todo momento, Señor. Son las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Creed en el Evangelio. Creed, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es la invitación del Señor que está obrando en nuestro corazón a presentar nuestras vidas frente al Señor. Es presentar nuestros corazones abiertos frente al Señor. Es desgarrar nuestra alma para decirte, Señor, gracias, porque tú has derramado tu bendición sobre mi vida, Señor. No hay nada, Señor, que yo te pueda ofrecer. No hay nada, Señor, que yo pueda hacer, sino saber que tú, Señor, eres mi Padre y que Cristo entregó su vida por mí. Gracias, Señor amado, por su palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.